¿Sabían que los tres países del Mercosur, Argentina, Paraguay y Brasil, son los principales exportadores de soja del mundo? En número, 170 millones de toneladas cosechadas en la última campaña. Hoy en Chicago la soja cotiza a $530 la tonelada, es decir, un mercado de casi 90 millones de dólares. Algo importante. El principal desafío en América Latina, comparado con el otro gran productor mundial, Estados Unidos, es la ineficiencia en la logística. Las pérdidas de tan solo un 1% del producto en el envío desde el campo hasta el barco pueden llegar a representar casi 900 millones de dólares por campaña, solo en soja. Y no es solo pérdida económica. Si fuéramos más eficientes, podríamos bajar los precios, lo cual ayudaría a que menos gente caiga por debajo de la línea de pobreza. El Banco Mundial estima que por cada punto porcentual que aumenta el precio de los alimentos, 10 millones de personas caen en la pobreza. Mi nombre es Pablo Carr, soy especialista en data mining, cofundador de Binance, profesor de la Universidad Católica Argentina, y hoy hablaremos donde el análisis de datos aumenta la eficiencia. Caso GPS. Bien, como pueden observar aquí en nuestro monitor, lo que estamos observando es un tablero de control que se construyó a partir de la información generada de un GPS. El GPS es un dispositivo que continuamente nos envía la información de ubicación, en este caso de cada uno de los camiones de la flota. Nos permitía hacer un análisis de cuáles eran los recorridos que realizaban el camión. Nosotros, por lo general, cuando contratamos un servicio de GPS para cada una de nuestra flota, lo hacemos principalmente por una razón de seguridad, es decir, ante una eventual circunstancia donde, bueno, podemos que nos roben el camión o la carga, el GPS nos permite ubicar el mismo. Ahora bien, nosotros, a partir de este caso, pensamos que también podíamos analizar mayor cantidad de información. Es decir, actualmente, cada uno de los recorridos que hace cada camión es una ruta que ya está establecida. El GPS, además de darnos información, como puede ser la velocidad en el momento que se capta la información, la ubicación, también nos podía definir que, por ejemplo, cuando nosotros generábamos una consulta y esa consulta nos devolvía la misma ubicación que hacía 2 minutos atrás, podríamos definir que el GPS, o que el camión, mejor dicho, estaba parado. Y esto es algo interesante a la hora de hacer un análisis, porque nosotros, por ejemplo, voy a seleccionar un camión, podríamos ver el recorrido que tenía el mismo en todos los días que nosotros íbamos capturando esta información. Obviamente el GPS nos da información del estado del equipo, si estaba activo, si fallaba, etc. Pero no nos decía si el camión estaba parado o no. Y eso lo definimos a partir de un cálculo matemático, donde hacíamos el cálculo. Es decir, si la ubicación es la misma después de 5 minutos, quiere decir que el camión está parado. De hecho, nosotros generamos este nuevo campo de si el estado del camión está parado o circulando, y nos permitía analizar de una forma muy sencilla, por ejemplo, seleccionando cuáles eran los puntos de este camión donde paraba. ¿Está bien? Conversando con parte del equipo, de la estrategia, nosotros sabíamos, y me ha pasado recorriendo ruta, que hay veces que cuando los camiones paran en alguna gomería, en algún punto, automáticamente descargaban parte de la carga. 1, 2, 3 bolsas, haciendo, imagínense, cientos de camiones que pasan por la misma ruta, porque estos camiones van hacia los puertos, entonces el mismo recorrido casi siempre, la cantidad de pérdida de materia prima que tenía esa organización.
Entonces, a partir de este análisis, nosotros podíamos hacer algún tipo de auditoría. Es decir, no teníamos que recorrer y seguir al camión, simplemente estar aleatoriamente en estos puntos, que eran por lo general donde paraban la mayoría de los camiones, podíamos observar si había algún tipo de pérdida o de facto hacia nosotros. Generamos una campaña internamente dentro de la compañía, que nosotros hacíamos este tipo de análisis, de auditorías, lo cual permitió mejorar la eficiencia del servicio. Este es un caso ejemplo de cómo el análisis de datos puede mejorar la eficiencia de nuestras organizaciones. Otro caso que quiero compartirles a ustedes de ejemplos de eficiencia, aumento de la eficiencia a partir de un análisis de datos, es el caso de una empresa de gestión de puertos, donde a partir del análisis de los movimientos de las grúas, pudo mejorar su eficiencia. ¿Y cómo fue este caso? ¿Cómo se imagina? Bueno, básicamente, a ver, en lo que sería en un análisis de tiempos, de eficiencia, de productividad, en términos de grúa, tenemos que estar hablando que aquí tenemos, bueno, el tiempo calendario, obviamente, pero a su vez tenemos análisis de tiempo de la nave, ¿no? El tiempo de responsabilidad del terminal, el tiempo disponible de los operarios, las paras de mantenimiento, es decir, todas las máquinas siempre necesitan mantenimiento, paras sin responsabilidad de la terminal, o sea, un paro, un feriado, una huelga, lo que sea, y paras de inactividad, es decir, realmente no se trabajó. Todo ese tipo de análisis permiten analizar el tiempo y la eficiencia de lo que sería la inversión nuestra, el capital, el activo, ¿no? Cada una de estas grúas conviene agregar una nueva grúa, agrandar el puerto, bueno, a partir de qué decisión vamos a tomar, es importante tener bien claro todo este análisis. Entonces, a partir de esta información que generaban los movimientos solamente de las grúas, pudimos observar lo siguiente. Primero, podíamos determinar la cantidad de turnos de cada una de estas cuadrillas. Podíamos saber la cantidad de turnos de inactividad, es decir, cuántos turnos, a partir de todos los que se hicieron, no se realizaban. Obviamente también ajustes, ¿no? Es decir, las máquinas pueden tener algún tipo de ajuste particular que haya que hacerlo. En este caso era cero. Entonces esto nos definía realmente la cantidad de cuadrillas que habían trabajado en este periodo de tiempo, la cantidad de movimientos que generaban las grúas, y también poder calcular la cantidad de naves y grúas que simultáneamente estaban operando. Como pueden observar, en esta aplicación se generó una especie de mapa de calor donde podíamos ver por cada una de las naves que se iba trabajando la cantidad de turnos, ¿no? Y a su vez poder representar con un color distinto las inactividades. ¿Está bien? Esto es interesante porque a la hora de hacer auditoría o de análisis de la cantidad de horas trabajadas, cuadrillas de las cuales no se trabajaron, poder ver la eficiencia de cada uno de los equipos. Nosotros teníamos en cada turno, cuando iniciaba, cuando terminaba, y a partir de ahí cada una de las grúas, los movimientos que generaba, el primero del último. ¿Está bien? Esto nos permitió tener un análisis bien claro por periodo de tiempo, por semana, de estos cantidad de eficiencias e ineficiencias que iba teniendo cada una de las operaciones, ¿no? A su vez, también podíamos ver en una gráfica muy sencilla
la cantidad de lo que serían grúas que por lo general están promedio trabajando, ¿no? Como a su vez también la simultaneidad de las naves, como pueden ver, llegando a casi 2 naves simultáneamente en este periodo de tiempo trabajado, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Porque la realidad es que los espacios en blanco son los espacios que tenemos que achicar. O sea, los recursos son finitos, la cantidad de grúas son finitas, la cantidad de terminales son finitas. Entonces, la única forma de mejorar nuestros ingresos es mejorar nuestra eficiencia. Es decir, reducir los tiempos muertos, los tiempos vacíos. Este es otro ejemplo de cómo a partir de simplemente el dato de movimientos de cada una de las grúas se pudo reconstruir toda esta lógica y todo este análisis. Desde ya, muchísimas gracias. Quedo atento a cualquier consulta. Mi nombre es Pablo Karg. Mi mail es pablo.karg@binets.com. Quedo atento. Muchísimas gracias.